Ricardo golpeaba con el pie el escalón de mármol de mi porche, el sonido de sus carísimos zapatos italianos de piel resonando como una sentencia. Consultó el reloj de oro macizo de su muñeca, un gesto calculado para exhibir riqueza e impaciencia. A su lado, un abogado con un maletín de cuero y un agente inmobiliario con una sonrisa postiza completaban el cuadro de la humillación que había planeado para mí. Ricardo sonreía, la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa. Mal sabía él que la trampa estaba a punto de cerrarse sobre sí mismo. «Elena», dijo, con la voz destilando una falsa compasión, «se acabó. Has tenido tiempo suficiente para llorar la pérdida de mi hermano. Esta casa, esta propiedad, se está deteriorando. Mira este jardín», gesticuló con desdén hacia mis rosales, que yo no había tenido fuerzas para podar desde la muerte de Arthur. «Es una vergüenza para el vecindario y una deshonra para su memoria. La orden de desahucio es una formalidad. Tienes 30 días. Yo lo observaba desde detrás de la puerta mosquitera, con el rostro sereno, mis ojos guardando un dolor que él confundía con debilidad. Veía el desprecio en su mirada, la codicia que lo consumía. Me veía como una viuda frágil, un obstáculo a ser eliminado para poder poner sus manos en lo que creía ser su legítima herencia. El abogado dio un paso al frente, extendiendo un sobre. «Señora Elena, es el procedimiento estándar. Le sugerimos que coopere para evitar más situaciones embarazosas». La ironía era tan densa que casi podía tocarla. Abrí la puerta lentamente. No cogí el sobre. En su lugar, miré a los 3 hombres y dije con una calma que los desarmó: «Por favor, pasen. Hay algunos documentos que también me gustaría que vieran». Se miraron entre ellos, sorprendidos. Ricardo se encogió de hombros, una sonrisa arrogante formándose en sus labios, como si se estuviera divirtiendo con mi último y patético intento de resistencia. Entraron en el salón, el olor de sus caros perfumes invadiendo el aire tranquilo de la casa que compartí con Arthur durante 30 años. Me dirigí a un antiguo escritorio de caoba, un regalo de mi difunto marido, y cogí una carpeta de cuero azul marino. Era mucho más pesada y gruesa que la del abogado de Ricardo. La deposité sobre la mesa de centro, con un golpe sordo. «Abogado, agente», comencé, con voz firme. «Les agradezco su presencia. Esto les ahorrará mucho tiempo en el futuro». Abrí la carpeta. «Ricardo, tienes razón en una cosa. La memoria de Arthur debe ser honrada, y eso es exactamente lo que voy a hacer hoy». El primer documento que deslicé sobre la mesa fue una copia compulsada del testamento de Arthur. El abogado de Ricardo lo cogió, sus ojos recorriendo las líneas rápidamente. Su expresión cambió de la confianza a la confusión, y luego a un pálido estado de shock. Esto no puede ser correcto», balbuceó, mirando a Ricardo. «Este documento nombra a la señora Elena como única beneficiaria y albacea de todo el patrimonio. Todo. Las acciones, las cuentas, las propiedades». La sonrisa de Ricardo se desvaneció. «¿Qué? Eso es imposible. Arthur me dijo que yo sería el heredero. Era mi hermano. Era mi marido», respondí, sin alterar el tono. «Y él conocía tu corazón, Ricardo. Conocía tu codicia». Brindaba mentalmente por su victoria, sin saber que el documento que el abogado sostenía con mano temblorosa era solo el aperitivo del banquete de consecuencias que estaba a punto de servirse. Aquel testamento no era el final de la historia, sino el prólogo de la aniquilación de su mundo. Para comprender la magnitud de la caída de Ricardo y la profundidad del plan de Arthur, era necesario rebobinar el tiempo. Había que regresar a una época en la que el jardín aún florecía y la risa de mi marido llenaba cada rincón de esta casa, un sonido que ahora solo existe en el eco de mi memoria. Arthur y Ricardo, aunque hermanos, eran la personificación de elementos opuestos. Arthur era la tierra, sólido, tranquilo, fértil en ideas que crecían en un silencio productivo. Encontraba un placer genuino en la textura de un libro antiguo, en la quietud de un largo paseo por el bosque y en la armonía sin pretensiones de la vida que habíamos construido juntos. Su vestimenta era cómoda, su vehículo un sedán fiable, y nuestro mayor lujo consistía en escapadas a parajes remotos, lejos del estruendo y la vanidad del mundo. Ricardo, en cambio, era fuego, llamativo, ruidoso, un torbellino que consumía todo a su paso para alimentar su propia hoguera de vanidad. Vivía por y para el destello del oro macizo, el rugido de los motores de sus deportivos convertibles y la admiración teñida de envidia en los ojos ajenos. Para él, el valor de un hombre se medía por los metros cuadrados de su mansión
y el límite platino de sus tarjetas de crédito. Su existencia era una actuación constante para una audiencia que, en su mayoría, le era indiferente. Una carrera frenética por acumular símbolos de un estatus que, en realidad, no poseía. Recuerdo sus palabras en las reuniones familiares, pronunciadas siempre con un volumen calculado para que su hermano pudiera oírlas. Elena, de verdad que no lo entiendo. ¿Por qué Arthur insiste en vivir como un indigente?, preguntaba, su voz goteando un desdén apenas disimulado. Posee un cerebro privilegiado. Podría estar gestionando fondos de inversión, amasando un patrimonio inmobiliario, viviendo en un ático con vistas a la ciudad. Y en lugar de eso, se esconde en esta casita suburbana con un jardín. Pronunciaba la palabra jardín como si fuera un sinónimo de fracaso, una ofensa personal a sus aspiraciones. Arthur se limitaba a sonreír, una sonrisa melancólica que encerraba una sabiduría que Ricardo jamás podría comprender, y respondía con una calma inquebrantable. Tengo todo lo que necesito justo aquí, hermano. Y era la más absoluta de las verdades, una verdad que la mente materialista de Ricardo era incapaz de procesar. Lo que él no sabía, lo que nunca sospechó, es que Arthur de hecho estaba amasando millones. En secreto, durante casi 2 décadas, había erigido un imperio financiero desde el modesto despacho de nuestra casa, un imperio invisible a los ojos del mundo. Era un genio anónimo del mercado de valores, un inversor ángel para empresas tecnológicas emergentes y un astuto comprador de deuda corporativa. Mantenía esta faceta de su vida completamente aislada de nuestro día a día, no por vergüenza, sino por protección. Temía el efecto corrosivo que una gran riqueza podría tener sobre la paz que tanto atesorábamos. Y por encima de todo, temía lo que esa riqueza podría hacerle a su hermano. Veía la codicia en Ricardo como una enfermedad progresiva y se negaba en rotundo a ser quien alimentara esa patología con más combustible. Entonces llegó la noticia que lo cambió todo. Un diagnóstico médico implacable, un adversario contra el que ni la mente más brillante de Arthur podía trazar una estrategia ganadora. El tiempo, de repente, se convirtió en su activo más valioso y a la vez en el más escaso. Los días se volvieron preciosos y las noches un recordatorio de la cuenta atrás que había comenzado sin pedir permiso. Fue en ese periodo de vulnerabilidad cuando la verdadera naturaleza de Ricardo se manifestó en toda su crudeza. En los últimos meses de vida de Arthur, la arrogancia de Ricardo mutó en una preocupación depredadora. Sus visitas, antes esporádicas y cargadas de críticas veladas, se volvieron alarmantemente frecuentes. Ya no preguntaba por la salud de su hermano con genuino interés. Sus conversaciones giraban obsesivamente en torno a documentos, testamentos y la necesidad de dejar todos los asuntos en orden. En sus ojos no había ni una sombra de tristeza por la pérdida inminente, solo el brillo calculador de un buitre sobrevolando a su presa, impaciente por el desenlace. Fue una de esas noches lluviosas, mientras yo sostenía la mano cada vez más frágil de Arthur y el sonido de las gotas contra el cristal componía una lúgubre melodía, cuando finalmente me lo contó todo. Abrió su ordenador portátil y con una paciencia infinita me guió a través del laberinto de sociedades de inversión, carteras de acciones y propiedades inmobiliarias que había construido en la sombra. Y entonces, con un clic, me mostró una carpeta digital con un nombre que me heló la sangre. Plan de contingencia, Ricardo. Te quiero, Elena, susurró, su voz debilitada por la enfermedad, pero sus ojos brillando con una claridad y una determinación inquebrantables. Pero no soy ciego. Sé que en cuanto yo no esté, Ricardo vendrá a por ti, intentará arrebatártelo todo, convencido de que es su derecho de nacimiento. Te verá como un obstáculo, como una viuda débil y desamparada. Las lágrimas corrían por mi rostro, no por el plan, sino por la injusticia de que él tuviera que pensar en esas cosas en sus últimos momentos. Eso no importa, mi amor, nada de eso importa. Solo te quiero a ti, le dije, aferrándome a su mano como si pudiera anclarlo a este mundo. Lo sé, respondió, devolviéndome el apretón con la fuerza que le quedaba, pero la dignidad importa, la justicia importa. Yo no acumulé este patrimonio por avaricia,
Lo hice para darnos seguridad, para regalarnos libertad, y ahora servirá para protegerte y para enseñarle a mi hermano una lección muy necesaria sobre el verdadero valor de las cosas, una lección que se ha negado a aprender toda su vida. Fue entonces cuando me desveló la estrategia maestra, me explicó la existencia de la sociedad holding, cómo, a lo largo de los años, había comprado metódicamente cada fragmento de la vida de lujo y apariencias de Ricardo, la hipoteca de su ostentosa mansión, los préstamos para sus vehículos de alta gama, sus líneas de crédito personales, todo, la inmensa deuda que permitía a Ricardo burlarse de la simplicidad de Arthur, era irónicamente una deuda que tenía con el propio Arthur. No lo veas como una venganza, Elena, me dijo, su mirada profunda y seria. Considera que es una cuestión de equilibrio. Él ha construido un castillo de naipes sobre cimientos de arrogancia y desprecio, financiado por el mismo hombre al que menospreciaba. Tú, mi amor, simplemente controlarás la marea que lo derrumbará. Me estaba entregando no solo una fortuna, sino un arma forjada con justicia poética. Tras el fallecimiento de Arthur, el dolor fue un océano oscuro y sin fondo en el que me ahogaba cada día. El jardín, nuestro proyecto de amor compartido, se convirtió en un reflejo desolador de mi luto. Las malas hierbas crecían con la misma tenacidad que mi tristeza, y las flores, antes vibrantes, se marchitaban sin el toque experto de su jardinero. Yo me movía por la casa como un fantasma, una sombra habitando un mausoleo de recuerdos felices. Y tal como Arthur había predicho con una precisión escalofriante, Ricardo inició su asalto. Primero fueron las llamadas telefónicas, cargadas de una falsa preocupación. Elena, tienes que ser práctica. Es hora de vender la casa. Múdate a un apartamento más pequeño, algo que puedas gestionar. No puedes hacerte cargo de todo esto sola. Cada palabra era una daga envuelta en seda, un intento de minar mi confianza y hacerme sentir incompetente. Luego llegaron las visitas sin previo aviso, en las que recorría la casa con ojo crítico, señalando cada mota de polvo, cada hoja seca en el patio, como si fueran pruebas irrefutables de mi incapacidad para seguir adelante. Se puso en contacto con la asociación de vecinos, presentando quejas formales sobre mi jardín descuidado, alegando que estaba devaluando las propiedades colindantes. Cada queja era una puñalada directa, un insulto a la memoria del hombre que ambos, supuestamente, habíamos amado. Fue en una llamada telefónica, creyendo que yo no estaba al otro lado de la línea, cuando le oí pronunciar las palabras que sellaron su destino. Le oí referirse a mí como una viuda inútil ante uno de sus socios. Contó a los vecinos que yo estaba perdiendo la cabeza por el duelo y que él, como buen cuñado, solo intentaba ayudar, pintándose a sí mismo como un salvador mientras planeaba mi ruina. Pero Ricardo, en su ceguera arrogante, no podía ver lo que ocurría tras el velo de mi luto. No sabía que, mientras yo lloraba la pérdida de mi marido, también estaba forjando una armadura con el acero de mi determinación. Cada lágrima derramada templaba la promesa que le había hecho a Arthur en su lecho de muerte. Mientras él se dedicaba a esparcir rumores y a planificar mi desahucio, yo pasaba horas en reuniones con el equipo de abogados de Arthur, absorbiendo cada detalle del imperio que ahora estaba bajo mi control. Mientras él redactaba la humillante orden de desahucio, yo firmaba los documentos que me transferían la propiedad de la sociedad tenedora de su deuda, convirtiéndome en la dueña absoluta de su destino financiero. Sufrí cada insulto en silencio, absorbí cada acto de crueldad con una paciencia estoica, permitiéndole creer que su plan avanzaba sin obstáculos. Dejé que su soberbia se convirtiera en su propia soga, que su presunción fuera el combustible de su propia pira funeraria. La notificación de desahucio que me entregó con una sonrisa triunfante en la puerta de mi casa no fue, como él creía, el capítulo final de mi historia. Fue en realidad el disparo de salida para el final de la suya. Era el momento que Arthur había previsto, el instante en que la marea, controlada por mi mano, comenzaría a subir para arrasar con su castillo de arena. De vuelta en el salón, el aire se había vuelto denso, cargado de una tensión casi irrespirable. El agente inmobiliario,
Un hombre acostumbrado a las sonrisas fáciles y a las comisiones rápidas comprendió al instante que aquella transacción no solo no iba a producirse, sino que estaba a punto de presenciar un cataclismo social. Sus ojos se movieron nerviosamente del testamento a la expresión descompuesta de Ricardo y dio un paso instintivo hacia la puerta, como un animal que presiente un terremoto. El abogado, por su parte, parecía un hombre que acababa de leer su propia sentencia de muerte profesional. Su rostro, antes una máscara de suficiencia, era ahora un lienzo pálido de incredulidad y pánico. Ricardo, sin embargo, se aferraba a los últimos vestigios de su arrogancia, como un náufrago a un trozo de madera podrida. Una risa seca y forzada escapó de sus labios, un sonido discordante en el silencio sepulcral. «Esto es absurdo, una farsa», exclamó, su voz subiendo de tono, teñida de histeria. «Tú lo has falsificado, Helena. Siempre has sido una manipuladora. Arthur jamás me habría hecho esto. Él sabía que yo era el único capaz de gestionar su legado, no una viuda inútil que ni siquiera puede mantener un jardín en condiciones». El insulto, su arma predilecta, fue su último y patético cartucho, disparado al aire en un acto de desesperación. Observé cómo su desprecio se derramaba, una toxina que ya no podía afectarme. Cada palabra que pronunciaba solo servía para tensar más la cuerda alrededor de su propio cuello. Dejé que terminara su diatriba, permitiendo que su veneno quedara expuesto ante los 2 testigos que él mismo había traído para presenciar mi humillación. Cuando el silencio regresó, pesado y acusador, hablé de nuevo, mi voz tan serena y cortante como el filo de un bisturí. El testamento, Ricardo, es solo el prólogo, la introducción a la verdadera obra maestra de justicia poética que Arthur diseñó antes de su último aliento. Con un movimiento deliberado, extraje de la carpeta azul marino un segundo legajo de documentos, mucho más grueso que el primero. Eran escrituras, contratos hipotecarios con sellos de múltiples entidades bancarias y extractos de cuentas de inversión. Los deslicé sobre la mesa de caoba, el sonido del papel contra la madera pulida resonando como el martillo de un juez. «Verás, Ricardo, mi marido no era simplemente el hombre modesto del que te burlabas en tus cenas de gala. Resulta que era un inversor brillante, un genio silencioso que entendía el valor del anonimato». Deslicé una escritura en particular hacia él. Sus ojos, inyectados en sangre por la furia, se fijaron en la dirección impresa en la parte superior del documento. El color desapareció de su rostro, dejando una palidez cerúlea. Reconoció la dirección al instante. Era la de su propia y ostentosa mansión, el pilar sobre el que había construido todo su falso imperio de estatus, el escenario principal de su interminable actuación de éxito y poder, la misma mansión desde la que planeaba mi ruina. En los últimos 5 años, continué, mi voz tejiendo la red que Arthur había dejado preparada. Una sociedad de inversión, un holding bastante discreto, ha ido adquiriendo metódicamente las deudas de varios de tus acreedores principales. Una operación financiera impecable y completamente legal. Hice una pausa, permitiendo que el peso de mis palabras se asentara en la habitación. Compraron la hipoteca de tu casa, el préstamo de tu sedán alemán de lujo, el crédito de tu deportivo convertible, incluso tus líneas de crédito personales más cuantiosas. El nombre de esa sociedad es Soluciones Financieras Legado. El abogado de Ricardo dejó escapar un sonido ahogado, una mezcla de asombro y terror. Él, más que nadie, comprendía las implicaciones. Conocía el juego del poder financiero y acababa de darse cuenta de que su cliente no era más que un peón en un tablero que ni siquiera sabía que existía. Juntó sus inútiles papeles con manos temblorosas, murmuró una disculpa incoherente y abandonó a su cliente al destino que él mismo había labrado, huyendo de la escena como si la casa estuviera en llamas. Ricardo me miraba fijamente, sus ojos desorbitados reflejando una mezcla de negación y pavor. Era la mirada de un hombre que ve cómo el suelo se abre bajo sus pies, revelando un abismo sin fondo. «¿Y qué?», balbuceó, su voz apenas un susurro ronco. «¿Qué importa el nombre de un fondo de inversión? No significa nada». Su mente, tan acostumbrada a las apariencias, era incapaz de procesar la magnitud de la realidad que estaba a punto de aplastarle. «Oh, pero sí que importa, Ricardo. Importa más que nada en el mundo», respondí, extrayendo el último documento de la carpeta. El golpe de gracia. Era un certificado de titularidad, simple y definitivo. Lo coloqué suavemente sobre todos los demás, porque, tras el fallecimiento de su fundador y único propietario, el señor Arthur,
la totalidad de Soluciones Financieras Legado y todos sus activos, lo que incluye cada céntimo de tu abultada deuda, pasaron a ser de mi propiedad exclusiva e irrevocable. Me incliné hacia adelante, fijando mi mirada en los ojos aterrorizados del hombre que, 30 minutos antes, había intentado echarme a la calle con una sonrisa de superioridad. Así que, Ricardo, vamos a reformular esta conversación. Tú no estás aquí para entregarme una orden de desahucio. Yo estoy aquí para informarte de que, como tu nueva y única acreedora, y debido a tus constantes retrasos en los pagos, he decidido ejecutar la totalidad de tus deudas. Tienes 30 días para desalojar la que ahora es mi propiedad. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que podía oír el latido descocado de su corazón aterrorizado. El único otro sonido era el del mundo de Ricardo desmoronándose, ladrillo a ladrillo, en el silencio de mi salón. Su cuerpo se desplomó en el sillón de diseño como si le hubieran cortado los hilos que lo sostenían. Su traje de corte italiano, que antes gritaba poder, ahora parecía el disfraz de un payaso triste. El reloj de oro macizo en su muñeca ya no era un símbolo de éxito, sino el grillete de un prisionero. Con una calma que contrastaba violentamente con su caos interior, cogí mi teléfono móvil y marqué un número que ya conocía de memoria. Lo puse en el altavoz para que el último testigo, el aterrado agente inmobiliario, pudiera escuchar la sentencia final. Una voz profesional respondió al instante. Servicio de ejecuciones y embargos, buenos días. La mirada de Ricardo se clavó en el teléfono, sus pupilas dilatadas por el pánico. Buenos días, respondí con claridad. Hablo en nombre de Soluciones Financieras Legado. Solicito la ejecución inmediata de la orden de embargo para 2 vehículos de alta gama, un Mercedes sedán y un BMW convertible. Se encuentran en el garaje de la propiedad que ahora me pertenece. El deudor está presente, pero les ruego que procedan con la máxima celeridad. Tienen autorización para forzar la entrada si fuera necesario. Entendido, señora. Nuestro equipo de grúas estará allí en menos de 15 minutos, respondió la voz, ajena al drama humano que acababa de sellar. Colgué el teléfono y lo deposité suavemente sobre la mesa. Los coches, Ricardo, eran el primer pago atrasado. Como ves, soy mucho más eficiente que los bancos a las que estabas acostumbrado. En cuanto a tus tarjetas de crédito y cuentas bancarias, hice una pausa dramática. Me temo que han sido congeladas de forma preventiva. Un deudor de tu perfil representa un riesgo de fuga inaceptable. Él me miró, y por primera vez el odio en sus ojos fue reemplazado por algo mucho más primario. Un terror puro, casi infantil. Era el terror de un hombre cuya identidad se había construido enteramente sobre símbolos externos de estatus, y que de repente se encontraba desnudo, despojado de todo el andamiaje que sostenía su ego. Se había quedado sin nada que mostrar, sin nada que aparentar. Era simplemente nada. ¿Por qué?, susurró, la voz rota, la pregunta de un niño perdido. Arthur, ¿por qué me haría esto a mí, a su propio hermano? Y fue entonces cuando mi propia voz, hasta ese momento fría y controlada, se tiñó de una emoción profunda, no de ira, sino de una tristeza inmensa y antigua. Porque te pasaste meses bailando sobre la tumba de tu hermano antes incluso de que la tierra se hubiera asentado. Porque intentaste expulsar a una viuda en pleno duelo de su hogar para satisfacer tu codicia. Porque escupiste en la memoria del único hombre que, a pesar de conocer tu corazón podrido, nunca dejó de quererte. Esto no es una venganza, Ricardo, es una lección. La última y más importante lección que Arthur quería enseñarte. El carácter vale infinitamente más que el patrimonio. Me levanté y caminé hacia la puerta principal, abriéndola de par en par y dejando que la luz del día inundara la estancia, como si quisiera purificar el aire de su presencia. El agente inmobiliario salió disparado, sin siquiera mirar atrás. Tu plazo de 30 días empieza ahora, dije, mi voz recuperando su firmeza. Te sugiero que uses ese tiempo sabiamente para decidir qué tipo de hombre quieres ser cuando no te quede nada. Pasó a mi lado como un autómata, un hombre vaciado de toda su arrogancia. El sonido de sus carísimos zapatos italianos sobre el mármol ya no era el de una sentencia de poder, sino el eco hueco de una retirada. Era el sonido de un imperio de cartón derrumbándose en un único y devastador paso hacia la nada. De vuelta en el salón, el aire se había vuelto denso, cargado de una tensión casi irrespirable. El agente inmobiliario, un hombre acostumbrado a las sonrisas fáciles y a las comisiones rápidas, comprendió al instante que aquella transacción no solo no iba a producirse, sino que estaba a punto de presenciar un cataclismo social.
Sus ojos se movieron nerviosamente del testamento a la expresión descompuesta de Ricardo y dio un paso instintivo hacia la puerta, como un animal que presiente un terremoto. El abogado, por su parte, parecía un hombre que acababa de leer su propia sentencia de muerte profesional. Su rostro, antes una máscara de suficiencia, era ahora un lienzo pálido de incredulidad y pánico. Ricardo, sin embargo, se aferraba a los últimos vestigios de su arrogancia, como un náufrago a un trozo de madera podrida. Una risa seca y forzada escapó de sus labios, un sonido discordante en el silencio sepulcral. «¡Esto es absurdo! ¡Una farsa!», exclamó, su voz subiendo de tono, teñida de histeria. «Tú lo has falsificado, Helena. Siempre has sido una manipuladora. Arthur jamás me habría hecho esto. Él sabía que yo era el único capaz de gestionar su legado, no una viuda inútil que ni siquiera puede mantener un jardín en condiciones». El insulto, su arma predilecta, fue su último y patético cartucho, disparado al aire en un acto de desesperación. Observé cómo su desprecio se derramaba, una toxina que ya no podía afectarme. Cada palabra que pronunciaba solo servía para tensar más la cuerda alrededor de su propio cuello. Dejé que terminara su diatriba, permitiendo que su veneno quedara expuesto ante los dos testigos que él mismo había traído para presenciar mi humillación. Cuando el silencio regresó, pesado y acusador, hablé de nuevo, mi voz tan serena y cortante como el filo de un bisturí. Con un movimiento deliberado, extraje de la carpeta azul marino un segundo legajo de documentos, mucho más grueso que el primero. Eran escrituras, contratos hipotecarios con sellos de múltiples entidades bancarias y extractos de cuentas de inversión. Los deslicé sobre la mesa de caoba, el sonido del papel contra la madera pulida, resonando como el martillo de un juez. «Verás, Ricardo, mi marido no era simplemente el hombre modesto del que te burlabas en tus cenas de gala. Resulta que era un inversor brillante, un genio silencioso que entendía el valor del anonimato». Deslicé una escritura en particular hacia él. Sus ojos, inyectados en sangre por la furia, se fijaron en la dirección impresa en la parte superior del documento. El color desapareció de su rostro, dejando una palidez cerúlea. Reconoció la dirección al instante. Era la de su propia y ostentosa mansión, el pilar sobre el que había construido todo su falso imperio de estatus, el escenario principal de su interminable pasión de éxito y poder. La misma mansión desde la que planeaba mi ruina. En los últimos 5 años, continué, mi voz tejiendo la red que Arthur había dejado preparada, una sociedad de inversión, un holding bastante discreto, ha ido adquiriendo metódicamente las deudas de varios de tus acreedores principales. Una operación financiera impecable y completamente legal. Hice una pausa, permitiendo que el peso de mis palabras se asentara en la habitación. Compraron la hipoteca de tu casa, el préstamo de tu sedán alemán de lujo, el crédito de tu deportivo convertible, incluso tus líneas de crédito personales más cuantiosas. El nombre de esa sociedad es Soluciones Financieras Legado. El agente de Ricardo dejó escapar un sonido ahogado, una mezcla de asombro y terror. Él, más que nadie, comprendía las implicaciones. Conocía el juego del poder financiero y acababa de darse cuenta de que su cliente no era más que un peón en un tablero que ni siquiera sabía que existía. Juntó sus inútiles papeles con manos tremolosas, murmuró una disculpa incoherente y abandonó a su cliente al destino que él mismo había labrado, huyendo de la escena como si la casa estuviera en llamas. Ricardo me miraba fijamente, sus ojos desorbitados reflejando una mezcla de negación y pavor. Era la mirada de un hombre que ve cómo el suelo se abre bajo sus pies, revelando un abismo sin fondo. «¿Y qué?», balbuceó, su voz apenas un susurro ronco. «¿Qué importa el nombre de un fondo de inversión? No significa nada». Su mente, tan acostumbrada a las apariencias, era incapaz de procesar la magnitud de la realidad que estaba a punto de aplastarle. «Oh, pero sí que importa, Ricardo. Importa más que nada en el mundo», respondí, extrayendo el último documento de la carpeta. El golpe de gracia. Era un certificado de titularidad, simple y definitivo. Lo coloqué suavemente sobre todos los demás, porque, tras el fallecimiento de su fundador y único propietario, el señor Arthur, la totalidad de Soluciones Financieras Legado y todos sus activos, lo que incluye cada céntimo de tu abultada deuda, pasaron a ser de mi propiedad exclusiva e irrevocable. Me incliné hacia adelante, fijando mi mirada en los ojos aterrorizados del hombre que 30 minutos antes había intentado echarme a la calle con una sonrisa de superioridad. Así que, Ricardo, vamos a reformular esta conversación. Tú no estás aquí para entregarme una orden de desahucio. Yo estoy aquí para informarte de que, como tu nueva y única acreedora,
y debido a tus constantes retrasos en los pagos, he decidido ejecutar la totalidad de tus deudas. Tienes 30 días para desalojar la que ahora es mi propiedad. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que podía oír el latido desbocado de su corazón aterrorizado. El único otro sonido era el del mundo de Ricardo desmoronándose, ladrillo a ladrillo, en el silencio de mi salón. Su cuerpo se desplomó en el sillón de diseño como si le hubieran cortado los hilos que lo sostenían. Su traje de corte italiano, que antes gritaba poder, ahora parecía el disfraz de un payaso triste. El reloj de oro macizo en su muñeca ya no era un símbolo de éxito, sino el grillete de un prisionero. Con una calma que contrastaba violentamente con su caos interior, cogí mi teléfono móvil y marqué un número que ya conocía de memoria. Lo puse en el altavoz para que el último testigo, el aterrado agente inmobiliario, pudiera escuchar la sentencia final. Una voz profesional respondió al instante. Servicio de ejecuciones y embargos. Buenos días. La mirada de Ricardo se clavó en el teléfono, sus pupilas dilatadas por el pánico. Buenos días, respondí con claridad. Habló en nombre de Soluciones Financieras Legado. Solicito la ejecución inmediata de la orden de embargo para 2 vehículos de alta gama, un Mercedes sedán y un BMW convertible. Se encuentran en el garaje de la propiedad que ahora me pertenece. El deudor está presente, pero les ruego que procedan con la máxima celeridad. Tienen autorización para forzar la entrada si fuera necesario. Entendido, señora. Nuestro equipo de grúas estará allí en menos de 15 minutos, respondió la voz, ajena al drama humano que acababa de sellar. Colgué el teléfono y lo deposité suavemente sobre la mesa. Los coches, Ricardo, eran el primer pago atrasado. Como ves, soy mucho más eficiente que los bancos a los que estabas acostumbrado. En cuanto a tus tarjetas de crédito y cuentas bancarias, hice una pausa dramática. Me temo que han sido congeladas de forma preventiva. Un deudor de tu perfil representa un riesgo de fuga inaceptable. Él me miró, y por primera vez el odio en sus ojos fue reemplazado por algo mucho más primario, un terror puro, casi infantil. Era el terror de un hombre cuya identidad se había construido enteramente sobre símbolos externos de estatus y que de repente se encontraba desnudo, despojado de todo el andamiaje que sostenía su ego. Se había quedado sin nada que mostrar, sin nada que aparentar. Era simplemente nada. ¿Por qué?, susurró, la voz rota, la pregunta de un niño perdido. Arthur, ¿por qué me haría esto a mí, a su propio hermano? Y fue entonces cuando mi propia voz, hasta ese momento fría y controlada, se tiñó de una emoción profunda, no de ira, sino de una tristeza inmensa y antigua. ¿Por qué te pasaste meses bailando sobre la tumba de tu hermano antes incluso de que la tierra se hubiera sentado? ¿Por qué intentaste expulsar a una viuda en pleno duelo de su hogar para satisfacer tu codicia? ¿Por qué escupiste en la memoria del único hombre que, a pesar de conocer tu corazón podrido, nunca dejó de quererte? Esto no es una venganza, Ricardo. Es una lección. La última y más importante lección que Arthur quería enseñarte. El carácter vale infinitamente más que el patrimonio. Me levanté y caminé hacia la puerta principal, abriéndola de par en par y dejando que la luz del día inundara la estancia, como si quisiera purificar el aire de su presencia. El agente inmobiliario salió disparado, sin incluso mirar atrás. Tu plazo de 30 días empieza ahora, dije, mi voz recuperando su firmeza. Te sugiero que uses ese tiempo sabiamente para decidir qué tipo de hombre quieres ser cuando no te quede nada. Pasó a mi lado como un autómata, un hombre vaciado de toda su arrogancia. El sonido de sus carísimos zapatos italianos sobre el mármol ya no era el de una sentencia de poder, sino el eco de una retirada. Era el sonido de un imperio de cartón derrumbándose en un único y devastador paso hacia la nada. Mientras Ricardo salía al porche, el sol de la tarde le pareció extrañamente hostil, como un foco de interrogatorio que exponía su repentina vulnerabilidad. El mundo exterior, que hasta hacía unos instantes era su patio de recreo, se había transformado en un territorio enemigo. Su mente, un torbellino de negación y furia, se aferraba a la idea de que todo era una elaborada farsa, un farol de una mujer a la que siempre había subestimado. Sacó su smartphone, un modelo de última generación, y marcó el número de su abogado con dedos temblorosos. La llamada fue directamente al buzón de voz, un acto de abandono profesional tan rápido como cobarde.
Intentó acceder a su aplicación bancaria, esperando ver los reconfortantes saldos de 6 cifras que validaban su existencia, pero una notificación roja y agresiva bloqueaba la pantalla. Acceso restringido. Contacte con su gestor. Un sudor frío comenzó a recorrerle la espalda, manchando la seda importada de su camisa. El pánico, una emoción que consideraba vulgar y propia de la gente inferior, comenzó a trepar por su garganta como una hiedra venenosa. Aún no podía aceptarlo. Era Ricardo, el hombre de éxito, el hermano inteligente. Las viudas débiles no ganaban. Simplemente no era así como funcionaba el mundo que él había construido. Fue entonces cuando el sonido llegó, un ruido grave y mecánico que no pertenecía a la serena sinfonía de aquel barrio de lujo. 2 enormes camiones grúa, de aspecto industrial y brutal, doblaron la esquina y se detuvieron con un siseo neumático justo delante de la entrada de su mansión. Eran una monstruosidad de acero y grasa en medio de un paisaje de céspedes perfectos y fachadas impecables. De las cabinas descendieron 2 hombres con monos de trabajo, sus movimientos eficientes y desprovistos de toda emoción. No miraron a Ricardo, sus ojos estaban fijos en su presa, el sedán alemán de lujo y el deportivo convertible que dormitaban en el garaje. Las puertas de las cocheras, que normalmente se abrían con un suave zumbido al reconocer su vehículo, permanecieron obstinadamente cerradas. Uno de los operarios sacó una herramienta y en menos de 1 minuto forzó la cerradura con una legalidad escalofriante. Ricardo corrió hacia ellos, su voz un graznido de incredulidad. «¿Qué demonios están haciendo? ¡Largo de mi propiedad! ¡Llamaré a la policía!». Sus amenazas, que en otro tiempo habrían hecho temblar a sus subordinados, rebotaron inofensivamente contra la indiferencia de aquellos hombres. El operario más corpulento se volvió hacia él, sin dejar de masticar un chicle, y le extendió una tablilla con un documento. «Orden de embargo judicial», dijo, con una voz monótona que delataba una larga experiencia en desmantelar las vidas de otros. Firmada y sellada. El acreedor ha solicitado la recuperación inmediata de los activos por impago continuado. Ricardo arrancó el papel de sus manos. Sus ojos buscaron un error, una escapatoria, pero solo encontraron la verdad impresa en tinta negra. En el apartado de acreedor no figuraba un banco, sino el nombre de la sociedad Soluciones Financieras Legado, y debajo la firma clara y elegante de su nueva propietaria, Elena. El sonido del cabrestante al tensarse fue como el grito de un animal moribundo. Vio como su preciado deportivo, el símbolo de su virilidad y su éxito, era arrastrado sin miramientos fuera del garaje, sus neumáticos chirriando contra el hormigón pulido. Las cortinas de las mansiones vecinas se movieron sutilmente. Pudo sentir los ojos de la misma gente ante la que tanto había presumido, observando su humillación en tiempo real. Gritó, suplicó, amenazó con demandas millonarias, pero sus palabras eran solo ruido blanco ante la implacable maquinaria de la ley que ahora trabajaba en su contra. Despojado de sus vehículos, humillado en su propia calle, Ricardo se sintió desnudo. Su mente se aferró a la siguiente línea de defensa, a la única persona que estaba seguro reafirmaría su valor y le ofrecería refugio. Verónica, su amante, una mujer cuya belleza era tan deslumbrante como su devoción por el lujo. Llamó a un taxi, un acto que le pareció profundamente degradante, y se dirigió al exclusivo edificio de apartamentos donde ella vivía, un nido de amor financiado íntegramente por las líneas de crédito que ahora estaban congeladas. Verónica lo recibió con un beso superficial, sus ojos evaluando inmediatamente su aspecto desaliñado y su expresión frenética. «Cariño, ¿qué pasa? Pareces un fantasma. Olvídalo. Tengo una reserva en Le Ciel. Vístete. Necesito celebrar. He visto un brazalete de diamantes que es para morirse». Ella no escuchaba, solo proyectaba sus propios deseos, asumiendo que el manantial de riqueza de Ricardo era inagotable. Él intentó explicarle la situación, balbuceando sobre testamentos falsos y conspiraciones familiares, pero sus palabras se perdían en la mente de ella, que ya estaba eligiendo mentalmente qué zapatos combinarían con su nuevo capricho. La catástrofe social se materializó en el lujoso restaurante, un templo de la alta sociedad donde las apariencias lo eran todo. Tras una comida tensa, en la que Verónica no dejó de hablar de sus planes de viaje a Mónaco, llegó la cuenta. Ricardo entregó su tarjeta de crédito de platino con un gesto automático, un movimiento que había realizado miles de veces. El camarero regresó a los pocos minutos, su rostro una máscara de educada incomodidad. «Lo siento mucho, señor», susurró, inclinándose. «La tarjeta ha sido denegada». Ricardo sintió como si le hubieran golpeado en el estómago. Sacó otra tarjeta.
una de reserva de una cuenta diferente. El resultado fue el mismo: denegada. El sudor frío regresó con más intensidad. Verónica lo observaba, su sonrisa perfectamente maquillada empezando a resquebrajarse. El afecto en sus ojos se evaporó, reemplazado por un frío cálculo. Vio a un hombre que no podía pagar una cena, y su cerebro, programado para detectar la debilidad financiera, activó todas las alarmas. ¿Es una broma, Ricardo?, sisió, su voz perdiendo toda su dulzura. ¿Qué está pasando? Él intentó restarle importancia, hablando de un error del banco, pero ella ya no le escuchaba. La mujer que minutos antes le juraba amor eterno, ahora lo miraba con el desprecio reservado a un impostor. Se levantó de la mesa con una gracia teatral, atrayendo la atención de las mesas cercanas. «No sé quién eres», dijo en voz alta, para que todos pudieran oírla, «pero el hombre con el que yo estaba nunca habría permitido una humillación como esta. Ocúpate de esto, yo me voy». Se dio la vuelta y se dirigió directamente a la mesa de un conocido magnate del petróleo que cenaba solo, esbozando una sonrisa de disculpa y sentándose a su lado sin la menor vacilación. El abandono fue tan rápido, tan clínico y tan público que dejó a Ricardo sin aliento. Se quedó solo en la mesa, con la cuenta sin pagar y las miradas de desdén de toda la sala clavadas en él como puñales. Tuvo que dejar su reloj de oro macizo como garantía para poder salir del restaurante, un acto de humillación tan profundo que le hizo sentir físicamente enfermo. La mañana siguiente trajo consigo la aniquilación profesional. Al llegar a su oficina, un espacio opulento con vistas a la ciudad que él consideraba su reino, la llave electrónica no funcionó. Un guardia de seguridad, un hombre al que ni siquiera se había dignado a mirar en años, le bloqueó el paso. «Lo siento, señor, sus credenciales de acceso han sido revocadas. Tengo instrucciones de entregarle esto». Le tendió un sobre con el membrete de la junta directiva. Dentro, una carta redactada en un lenguaje legal implacable le informaba de que, a petición del accionista mayoritario, la sociedad Soluciones Financieras Legado, se había iniciado una auditoría forense de emergencia de todas sus actividades. Se le suspendía de sus funciones con efecto inmediato, a la espera de los resultados. La firma al final de la carta era de nuevo la de Elena. Se había apoderado no solo de su vida personal, sino también de su identidad profesional. Los resultados de la auditoría no tardaron en llegar y fueron devastadores. Revelaron años de mala gestión, de desvío de fondos de la empresa para financiar su estilo de vida, de evasión fiscal y de contratos fraudulentos. Arthur, con su meticulosidad silenciosa, había invertido en la empresa de Ricardo a través de la sociedad holding, no para controlarlo, sino como una póliza de seguros, una red de seguridad que ahora se había convertido en una jaula. La noticia se filtró a la prensa financiera esa misma tarde. Los titulares eran brutales. CEO suspendido por sospechas de fraude masivo. El imperio de Ricardo se desmorona. Su nombre, que tanto se había esforzado por asociar con el éxito y el poder, ahora era sinónimo de corrupción y fracaso. Sus socios comerciales dejaron de responder a sus llamadas. Sus contactos en la alta sociedad fingieron no conocerle. En menos de 48 horas, había pasado de ser un pilar de la comunidad a un paria. Su último acto de desesperación lo llevó a la sucursal principal de su banco, exigiendo hablar con el director. Fue recibido no como un cliente valioso, sino como un problema. El director, un hombre de rostro impasible y traje gris, le explicó con una calma exasperante que todas sus cuentas personales y empresariales habían sido congeladas por orden judicial, a la espera de la investigación federal por fraude fiscal. Su principal acreedor, la señora Elena, ha presentado pruebas irrefutables de malversación. No podemos hacer nada, señor. Nuestras manos están atadas. Ricardo se derrumbó, gritó, amenazó, incluso lloró, pero sus emociones no tenían ningún valor en aquel frío templo del dinero. El director simplemente pulsó un botón bajo su escritorio y 2 guardias de seguridad lo escoltaron fuera del edificio, depositándolo en la acera como si fuera basura. Se quedó allí, de pie,
con su traje de corte italiano ahora arrugado y sucio, mientras la gente pasaba a su lado, indiferente a su tragedia. Levantó la vista y vio su propio rostro en la pantalla de un noticiario en el escaparate de una tienda de electrónica. La imagen era de un hombre derrotado, con los ojos desorbitados por el pánico. El titular que se desplazaba por debajo era su epitafio: el fin de un imperio construido sobre deudas y engaños. Lo había perdido todo: el dinero, los coches, la casa, la amante, la carrera y, lo más importante, la fachada que había pasado toda una vida construyendo. Se quedó solo, bajo la luz gris de la ciudad, un hombre despojado de todos sus símbolos de estatus, reducido a la única cosa que siempre había despreciado: un completo y absoluto don nadie. La lección final de Arthur había sido impartida. La arrogancia tenía un precio, y Ricardo acababa de descubrir, de la manera más pública y dolorosa posible, que estaba en bancarrota moral y financiera, con una deuda que jamás podría pagar. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que el silencio de la casa se transformó de un eco de pérdida a una sinfonía de paz. El otoño había llegado, pintando el paisaje con tonos de oro y carmesí, y el jardín, mi jardín, había resucitado de sus cenizas. Bajo mis manos, las malas hierbas del luto habían dado paso a crisantemos y dalias tardías, una explosión de color desafiante que era el reflejo de mi propio renacimiento. Ya no era un monumento a lo que había perdido, sino un testimonio de lo que había sobrevivido. Fue en una de esas tardes tranquilas, mientras el sol se derramaba perezosamente sobre las hojas, cuando lo vi. Él estaba de pie al otro lado de la verja de hierro forjado, una figura patética que parecía una versión descolorida y gastada de sí mismo. El traje de corte italiano había sido reemplazado por unos pantalones anodinos y una chaqueta raída que colgaba de sus hombros encorvados. No había rastro del reloj de oro macizo ni de los zapatos de piel reluciente. Su rostro, antes una máscara de arrogancia pulida, estaba ahora surcado por líneas de cansancio y desesperación. Parecía un fantasma, un espectro desterrado de su propio paraíso artificial, condenado a vagar por los límites del mundo que una vez creyó gobernar. Dudó un momento antes de acercarse, sus ojos fijos en la casa como si mirara un espejismo. La misma casa que había intentado arrebatarme, el trofeo que coronaría su imperio de apariencias, ahora se erguía como una fortaleza inexpugnable, un símbolo de todo lo que había perdido. Cada ladrillo, cada ventana, cada pétalo de flor en el jardín parecía burlarse de él, susurrando la historia de su colosal y humillante fracaso. El hombre que había llegado con abogados y órdenes de desahucio ahora se presentaba con las manos vacías y el alma en bancarrota. Yo estaba podando unas rosas tardías con las manos cubiertas de tierra. Al oír el leve chirrido de la verja, levanté la vista y nuestros ojos se encontraron a través del jardín floreciente. No sentí ni una punzada de sorpresa, ni una pizca de miedo, solo una calma gélica, la serenidad de quien ha librado su batalla final y ha salido victoriosa. Dejé las tijeras de podar en un banco de piedra y caminé lentamente hacia él, no como una víctima que se enfrenta a su verdugo, sino como una terrateniente que se acerca a un intruso. Mi paso era firme sobre la hierba, mi postura erguida. El vestido sencillo que llevaba se movía con una elegancia natural que ninguno de los trajes de seda importada de su amante podría haber imitado jamás. Él me observó acercarme, y en su mirada vi una mezcla nauseabunda de esperanza y pavor. Vio que yo no era la mujer rota que había dejado atrás en el salón hace meses. Vio a una extraña, una mujer forjada en el fuego de la traición y templada en el acero de la justicia. La viuda inútil había muerto, y en su lugar se encontraba la dueña de su destino. Elena, comenzó, su voz un susurro ronco, despojado de toda su antigua autoridad. Sonaba extraña, como un instrumento desafinado. Necesitaba verte, pedirte perdón. Las palabras sonaron huecas, una disculpa ensayada en el espejo de un apartamento miserable. Era una actuación, su última y patética función en un teatro ahora vacío, esperando un aplauso que nunca llegaría. Yo permanecí en silencio, observándolo. Dejé que sus palabras se evaporaran en el aire fresco del atardecer. En mi mente, su disculpa se superponía al eco de su desprecio, a sus insultos susurrados, a la sonrisa cruel con la que me entregó la notificación de desahucio.
Su arrepentimiento no nacía de la empatía por el dolor que me había causado, sino del frío y desolador vacío de sus propias cuentas bancarias. No lamentaba sus acciones, lamentaba sus consecuencias. Viendo que su disculpa no surtía efecto, intentó otra táctica, la del vínculo familiar profanado. Somos familia, Elena, la única que nos queda. He cometido errores terribles, lo sé. Estaba cegado por todo, por la presión, por el dolor de perder a Arthur. No era yo mismo. Intentó tejer una narrativa de debilidad, de un hombre bueno desviado por las circunstancias, una ficción tan transparente como el cristal de una copa de champán vacía. Fue entonces cuando cometió su error final, el más grave de todos. Jugó la carta que creía que era su as en la manga, sin darse cuenta de que yo poseía toda la baraja. Arthur no habría querido esto, dijo, su voz quebrándose con una emoción fabricada. Él no habría querido ver a su hermano en la calle, sin nada. Por favor, Elena, en su memoria, ayúdame. Un pequeño préstamo, una segunda oportunidad. La mención del nombre de Arthur en sus labios fue como una profanación. El último vestigio de cualquier emoción que pudiera haber sentido hacia él se desvaneció, reemplazado por una indiferencia tan vasta y profunda como el océano. Me acerqué un paso más a la verja, la barrera física que ahora representaba el abismo insalvable entre nuestros mundos. Mi voz, cuando finalmente hablé, no fue más que un murmullo, pero cada sílaba era tan afilada como un trozo de hielo. Invocas la memoria de Arthur, dije, mi tono desprovisto de ira, solo de una claridad absoluta y aterradora. El mismo hombre cuya memoria intentaste deshonrar tratando de expulsar a su viuda de su hogar. El mismo hombre al que llamabas fracasado mientras vivías a cuerpo de rey gracias a la deuda que, irónicamente, él poseía. Él retrocedió como si le hubiera golpeado. La verdad de mis palabras era una bofetada más real que cualquier golpe físico. Intentó balbucear una respuesta, una negación, pero las palabras murieron en su garganta. No había defensa posible contra la verdad. Su castillo de mentiras había sido demolido, y él estaba sepultado bajo los escombros. No confundas las consecuencias con la venganza, Ricardo. La venganza es una emoción, y tú ya no me inspiras ninguna. Esto es simplemente contabilidad. Es el balance final de una vida. Arthur no te dejó sin nada. Él, con su infinita y trágica sabiduría, simplemente se aseguró de que te quedaras con el patrimonio exacto que te habías ganado a pulso, el valor neto de tu propio carácter, y resultó, para tu desgracia, que estabas en bancarrota. En ese preciso instante, como si estuviera perfectamente orquestado por el destino, un sonido rompió el silencio del barrio, un motor suave y potente, un elegante sedán negro, un vehículo que irradiaba poder real y no la ostentación desesperada de sus antiguos deportivos, se detuvo silenciosamente junto a la acera, justo detrás de él. No era un coche para impresionar, era un coche para moverse por el mundo con una autoridad discreta. Un chofer con uniforme impecable descendió y, sin decir una palabra, me abrió la puerta trasera. Era un gesto de respeto, un pequeño detalle que gritaba el abismo que ahora nos separaba. Él estaba de pie en la calle, un peatón anónimo. Yo estaba a punto de ser conducida a mi siguiente destino, a mi nueva vida. Le di una última mirada a Ricardo. No había odio en mis ojos, ni siquiera lástima, solo el vacío. La mirada que se le da a un extraño en una multitud, a un mueble viejo que ya no tiene cabida en una casa renovada. Era el reconocimiento final de que él ya no ocupaba ningún espacio en mi universo. Me di la vuelta, sin esperar respuesta, y caminé hacia el coche. Mientras el chofer cerraba la puerta con un sonido sordo y satisfactorio, el mundo de Ricardo quedó enmarcado por la ventanilla tintada. Lo vi allí, una figura encogida y solitaria en la acera, con el sol del atardecer proyectando su larga y patética sombra sobre el asfalto. El coche se puso en marcha con una suavidad imperceptible, alejándose sin la menor vacilación. No miré atrás. Mi vista estaba fija en el camino que se abría ante mí. Detrás de nosotros, Ricardo se quedó inmóvil, un hombre empequeñecido por la verja de hierro de una casa que nunca fue suya, excluido para siempre del jardín floreciente que era la prueba viviente de que, incluso después del invierno más cruel, la vida, la dignidad y la justicia
siempre, siempre, encuentran la manera de volver a florecer. Y fue abandonado, no solo por su amante oportunista, sino por la única familia que le quedaba, demostrando que la lealtad no se puede comprar con regalos caros, solo se puede ganar con un corazón honesto. Su castigo fue poéticamente perfecto. Se convirtió en aquello que más temía y despreciaba, un don nadie. Esta historia sirve como un recordatorio atemporal de que las apariencias son el refugio de los que carecen de sustancia. En un mundo obsesionado con la imagen, con los símbolos externos de éxito, es fácil confundir el brillo con el valor, el ruido con la autoridad. Pero los cimientos del carácter son invisibles a los ojos y son los únicos que pueden soportar las tormentas de la vida. Ricardo creía que su hermano era un fracasado porque no ostentaba su riqueza. No entendió que el mayor lujo de Arthur era precisamente no necesitar demostrar nada a nadie. El verdadero poder no reside en lo que se tiene, sino en lo que no se puede perder. Se puede embargar una casa, se puede congelar una cuenta bancaria, pero la integridad, el honor y la lealtad son activas a prueba de cualquier crisis, son la moneda del alma, y en ese mercado, Ricardo estaba en bancarrota mucho antes de perder su primer céntimo. Su historia es una advertencia para todos aquellos que construyen sus vidas sobre la arena movediza de la vanidad, porque la marea de la verdad, tarde o temprano, siempre sube para reclamar lo que es suyo. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras una traición así? ¿Tendrías la sangre fría para esperar el momento justo para la justicia? Deja tu opinión en los comentarios, porque los leemos todos. Si te ha gustado ver cómo se hacía justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia de giros inesperados que ya te espera en pantalla.